Gloria a Dios. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Josué, capítulo 7, verso 11. Josué, capítulo 7, verso 11. Dice la palabra: Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto, que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por eso los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a hacer anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Señor, te alabamos y glorificamos tu santo nombre. Hoy te pedimos para que tú nos ayudes, tú nos dirijas a través de tu palabra, que nos permitas entender tu propósito y tu voluntad a través de este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Este capítulo 7 del libro de Josué narra la derrota que experimentó el pueblo de Israel cuando intentó sitiar y pasar por la tierra de Ai, un territorio, una población relativamente pequeña que, así como las otras naciones y poblaciones por las cuales tenían que ir conquistando el territorio del pueblo de Israel, ellos tenían que enfrentar y pues prácticamente desalojar de la tierra que Dios les había dado. Recordemos, y es importante contextualizarnos un poco, que el pueblo de Israel, al llegar a esta población de Ai, venía de derrotar y de conquistar al pueblo de Jericó, ¿sí? Un pueblo que pues representaba ser un pueblo muchísimo más poderoso, muchísimo más grande, muchísimo más temeroso que los de Ai, ¿sí? Entre otras cosas porque recordemos que Jericó era una ciudad amurallada y que fue producto del poder de Dios, una manifestación del poder de Dios muy contundente, una señal muy portentosa del Señor, que Israel pudo conquistarlo y prácticamente destruirlo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en ese sentido, podría pensarse pues, que enfrentarse a este pueblo de Ai iba a ser algo muy sencillo, ya que Ai pues, representa ser algo mínimo frente a lo que representaba ser Jericó. ¿Estamos de acuerdo? Inclusive cuando Josué se dispone a ir y sitiar a esta población de Ai, él manda unos espías, amén, y lo que dice es, manda poca gente, el ejército que debía ir a enfrentar a esta población era realmente un ejército pequeño, porque realmente no se necesita más, es como decir, esta confrontación va a ser mucho más sencilla, mucho más simple que la que nosotros ya hemos tenido. Vamos, pues no sido así, porque pues entendía que aparentemente no era una confrontación de mayor envergadura. Estoy diciendo claro en eso. Eso es como cuando un equipo de esos de fútbol bien poderosos va a enfrentar a una de esas naciones y equipos pequeños que no representan absolutamente ningún riesgo. Casi que uno entiende, esto va a ser muy fácil, pero llamó la atención que cuando mandaron a estos espías, estos de ahí se levantaron y los pusieron a correr y alcanzaron aún a matar a 36 israelitas, ¿sí? Y esto fue algo muy sorpresivo que inquietó a Josué. O sea, es como decir, ¿qué pasó? Si nosotros tenemos todo, entre otras cosas, pues el respaldo del Señor para enfrentar a todas las naciones. ¿Estamos de acuerdo? Teniendo en cuenta que la promesa que Dios le había hecho a Josué era que a todas las naciones que iba a enfrentar, ¿qué pasa? Dios, ¿qué pasa? Dios los iba a destruir. Recordemos lo que está escrito en el capítulo 1 de Josué. Así nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. El hecho es que comenzó el asunto con Jericó y a Jericó lo derribaron, ustedes recuerdan, de una forma facilita. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Prácticamente Israel no tuvo nada que hacer, sino alabar, cantar, dar unas vueltas, seguir una dirección casi que mitológica, fabulesca de parte del Señor, y así lo derrotó, así lo conquistó.
Pero este pueblo de ahí fue algo que llama la atención porque no fue así, no fue tan sencillo. Al contrario, vemos que prácticamente fue un ejército que puso en fuga a toda la nación de Israel. Y la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Por qué se dieron las cosas así? Y pues la Biblia nos narra que eso pasó porque el favor del Señor se apartó de Israel. Amén. O sea, ¿cuál fue la causa de que Israel perdiera esa fortaleza, esa racha, digamos, vencedora que traía de una forma tan fuerte que aún a pueblos tan poderosos como Jericó los pusieron prácticamente a la destrucción? La causa fue que perdieron el favor y el respaldo del Señor. ¿Sí? Y debemos entender que Israel y el pueblo de Dios, porque recordemos que Israel tipifica al pueblo de Dios en general, ¿estamos de acuerdo? Y que nosotros como pueblo de Dios debemos entender que nuestro, digámoslo así, nuestro poder, nuestra potencia, como lo dice un verso de la palabra, proviene del Señor. Sí, y que si usted ve a Israel lo ve como a lo largo de la historia como una nación fuerte, poderosa, casi que indestructible, como lo hemos visto a través de los siglos, y aún en la actualidad se ve, esa condición que representa tanta potencia de parte de este pueblo depende del Señor. Y que si el Señor no está ahí presente, Israel y el pueblo de Dios, o sea nosotros, no venimos a hacer prácticamente nada. Aún los más pequeños adversarios, entiendas adversarios como instancias de tipo espiritual y natural, amén, vienen a ser prácticamente mayores que nosotros, por más pequeños que ellos sean. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que la Biblia dice en un pasaje, a ver, si no hubiera sido Jehová por nosotros, hace tiempo ya nuestros enemigos nos habrían destruido, vivos nos habrían tragado. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es algo que nosotros debemos comprender muy bien, que nuestra competencia, como dice la palabra, proviene del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Esa es como la primera conclusión que podemos sacar de este mensaje. Si usted, como pueblo de Dios, ha entendido que ha alcanzado victorias en medio de grandes batallas, de poderosos enemigos, debe entender que esas victorias se las debe enteramente al Señor. No es por usted, no es porque usted tenga condiciones ventajosas, lo digo a nivel personal y a nivel colectivo como pueblo. En la antigüedad, nosotros vemos a Israel en forma más colectiva, pero es importante que tengamos en cuenta que esas conductas, esas presentaciones de Israel a nivel colectivo como nación, son la referencia para las conductas que nosotros como pueblo de Dios a nivel personal también podemos mostrar delante de Él. ¿Estamos de acuerdo? Por eso la Biblia dice en un pasaje que esas cosas le sucedieron a ellos para que nos sirvan a nosotros como ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Es importante conocer los ires y devenires del pueblo de Israel a lo largo de la historia para entender bien cuál debe ser nuestra conducta a nivel personal y colectiva delante del Señor cuando así corresponda. Amén. Aún a nivel familiar y también, pues, como nosotros lo vemos en la actualidad, que son las iglesias, las diferentes iglesias o congregaciones que el Señor ha levantado a lo largo y ancho de la tierra, las que representan al pueblo de Israel y al pueblo de Dios más exactamente en forma colectiva. ¿Estoy siendo claro con eso? Entonces, Israel tuvo esta situación. Venía de ganarle a Jericó, de destruirlo por completo, pero cuando se enfrentaron a los de ahí, que parecía ser una batalla irrisoria prácticamente, el tanto que Josué al principio lo refleja de esa manera, pues terminó siendo una derrota tremenda. ¿Sí? Y demostró Israel que aparentemente, por ser un pueblo vencedor, terminó en fuga ante esta nación. Bueno, insisto, ¿por qué? Porque el favor de Dios, ¿qué pasa? No estaba con ellos. El favor de Dios se había apartado. De ahí entonces la importancia, ¿sí?, relativa que nosotros debemos darle al favor de Dios en nosotros. Amén. Por eso la Biblia dice, no depende no depende del caballo, no depende del ejército, sino del Señor, que es el que da la victoria. Y como pueblo nosotros debemos aprender a reconocer esa verdad, entendiendo lo siguiente, que es una verdad imponente en la vida del pueblo de Dios.
Sí, usted puede ser la persona más capacitada en cualquier área de su vida, pero si usted es pueblo de Dios, la victoria para usted no depende de su capacidad. No digo que no sea útil, no digo que no vaya a tener una relevancia y una trascendencia en cualquier asunto en el que usted considere alcanzar una victoria, pero lo que debe entender de una forma determinante es que lo que va a ser manifiesto para que usted alcance su victoria será el poder del Señor. Hace poco unas personas me decían, ay, nos vamos a poner un negocio y lo vamos a hacer muy bien, lo tenemos todo fríamente calculado, todo está bien preparado, nos va a ir súper bien. Y yo por dentro no les dije nada porque no me corresponde andar dando consejos a quien no me pide. Yo por dentro decía, pero se están olvidando de lo más importante, porque la Biblia dice, el jinete alista el caballo para la batalla. Amén. Pero ¿qué pasa? Pero el que da la victoria es el Señor, dice la Biblia. ¿Estamos de acuerdo? Y eso se asevera mucho para nosotros. Usted va a decir, no, pero es que hay gente en el mundo que no tiene el favor de Dios y les va bien. Eso es lo que usted acaba de decir, es una verdad. En el mundo. No, usted no es del mundo. Amén. Usted es pueblo de Dios. ¿Y por qué el Señor va a determinar así? Para que en su vida la presencia y la manifestación del Señor que está en nosotros sea algo evidente, para que así a través de usted, que es uno de los planes y propósitos que Dios tiene a través de su pueblo, el Señor se vea conocido y reciba la gloria y la honra de vida a su nombre. Así es. Entonces, ese asunto debemos tenerlo muy claro. De ahí entonces, como les decía, que es muy importante que nosotros reconozcamos la trascendencia, el determinante del favor de Dios en nuestras vidas, y pues cuando lo reconocemos, podemos entender que es muy fácil disponerse a buscar, a alcanzar, y si ya lo tenemos, a conservar el favor de Dios, que es el tema como más principal de esta noche, a conservar, porque muchos de nosotros aquí ya estamos en una condición en la cual quizás hemos alcanzado por lo menos un nivel de favorabilidad de parte del Señor, del respaldo, ¿estamos de acuerdo? Pero uno de los propósitos que usted debe trazarse en su vida es que la necesidad de conservar ese favor. Si no lo tiene, alcanzarlo. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Amén. Si no lo tiene, alcanzarlo. Buscarlo. Que el Señor Jesucristo se disponga a favorecerlo y a respaldarlo en lo que a usted represente respaldar. Y una vez lo alcance, conservarlo. Porque ¿qué pasó acá? Israel tenía el favor de Dios. El asunto cuando comenzó el proceso de la conquista del que hemos venido hablando. Sí, voy a pedir un favor. David, ¿me puedes cambiar el micrófono? Es que ese ruidito está muy incómodo. Aparte que tengo la voz medio chueca. Con ese asunto está peor. Bueno, vamos siguiendo mientras lo preparan. Entonces, conservarlo. Israel venía de eso, de recibir el favor de Dios. El pacto de Dios con Josué estaba prácticamente establecido para que Josué ponga atención a esto. Y el pueblo que él iba a liderar no perdiera absolutamente ninguna batalla, ninguna confrontación. Todo estaba dado para que el pueblo de Israel venciera, para que el pueblo de Israel se sobreponía, así se puede decir, a todos sus adversarios. No haya quien le haga frente. ¿Estamos? Así estaban todas las cosas. Y comenzó así. Por eso recordemos que cuando Israel partió con Josué, el primer obstáculo que encontraron fue un río. No recuerdo cuál fue el río. El río Jordán, que parecía impedir que el pueblo de Israel pasara, pero no fue sino que Israel diera el paso de fe, porque el favor de Dios siempre se va a alcanzar inicialmente dando los pasos de fe que nos corresponden. Amén. Dio el paso y dice la Biblia que las aguas del Jordán se detuvieron para que Israel pudiera pasar, y de ahí en adelante, pues mejor dicho, ya estaba todo lado. Y llegaron a Jericó, tenían que sitiarla, el asunto parecía complicado, Dios les dio una dirección, Israel no obedeció, las murallas de Jericó se vinieron al piso, Israel entró y conquistó eso prácticamente sin hacer
absolutamente nada, o sea, por lo menos nada exigente. Por eso es que cuando estamos con el Señor, el favor del Señor se manifiesta en nuestras vidas. Yo no digo que no tengamos nada que hacer, pero lo que vamos a tener que hacer no va a ser tan exigente, porque la Biblia dice que fácil es mi yugo y ligera mi carga. O sea, el Señor, realmente el favor de Dios, y es algo por lo que nosotros debemos, ojalá, procurar alcanzarlo, es algo que nos facilita la vida. ¿Sí? Es algo que nos facilita la vida. La bendición del Señor, cuando tenemos la oportunidad de alcanzarla y conservarla, es algo que nos facilita la vida de una forma muy, pero muy fuerte. Amén. No solo que el Señor ahí va respaldando en el ejercicio de su vida, lo que usted le corresponda, en lo que se considere, amén, digámoslo así, ser victorioso. La victoria puede entenderse ser exitoso a nivel espiritual y a nivel natural. Nosotros no podemos desligar esos dos asuntos porque en la experiencia de vida de fe eso se manifiesta, se hace evidente. Estamos de acuerdo. La pastora me contaba el testimonio de una hermana que hace un tiempo viene dando buenas partes de victoria en su vida, de éxito. Y es tremendo porque es en medio de circunstancias adversas, difíciles, donde el panorama no es tan fácil, pero lo que yo veo es algo hecho que le ha permitido alcanzar el favor de Dios. Y el favor de Dios le está facilitando las vainas, perdónenme que se lo diga así. Le va hablando, hay una canción muy bonita que hoy la escuchaba, que es muy trinada, pero dice: Él es el que abre caminos. Amén. Él es el que hace milagros. Y así estamos nosotros llamados a vivir con el favor de Dios. El Señor dijo un día: apartados de mí, nada podéis hacer, pero conmigo son más que vencedores. Ahora, eso no significa que en algunos momentos no vayamos a tener que enfrentar situaciones difíciles. La Biblia dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libró el Señor. En el caso de que vivió Israel acá, pues no lo libró. Israel perdió. Y un ejército pequeño, amén, eso es como cuando un equipo, ¿sí?, pequeño de fútbol, de esos que nadie conoce, le gana a uno de los más grandes. No sé qué ejemplo pueda poner, ¿sí?, que de repente Bolivia le gane el campeonato mundial de fútbol. Eso es casi que impensable. Pero qué tremendo. Israel tuvo esa experiencia de ver a un ejército pequeñito prácticamente ponerlo en vergüenza. Porque no olvidemos, el fracaso, la derrota, siempre va a tener esa connotación. No hay que negarnos a esas realidades. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Por eso es que el Señor quiere que nosotros alcancemos su favor. Pero de eso tenemos que estar claros. Nuestra competencia proviene de Dios, no de nosotros. Usted asegúrese de eso. Israel se lo había asegurado. Pero ¿qué fue lo que pasó acá? Porque Israel venía con un nivel de favorabilidad tremendo. Ya le dije, o sea, no había problema. Conquistó Jericó y vienen y se enfrentan a los de ahí, y los de ahí los pusieron en fuga. Y entonces cuando le pasó eso le llamó la atención a Josué y dijo: aquí hay algo. Es como dicen aquí hay gato encerrado. ¿Qué pasó? Esto no debió pasar. En condiciones normales podemos decir eso. Lo normal es que el pueblo de Dios vaya bien. No hay que hablar lo contrario. ¿Estamos de acuerdo? Lo normal, o sea, es como de entender, para que usted vaya encendiendo alarmas para sí mismo. Lo normal es que el pueblo de Dios le vaya bien. Ojalá el pueblo lo siga por fe y se convenza de eso. Lo normal es que el pueblo de Dios lo vaya. Lo normal es que pierda. Y aquí pasó algo normal, se perdió. Entonces Israel dijo: pasó algo. Y entonces va Josué y se pone delante del Señor, dice que rasga sus vestiduras, se echa polvo sobre su cabeza. Eso es en señal de indignación, de confusión. Va delante del Señor y prácticamente le reclama: ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó aquí? Señor, tú me habías dicho que nos ibas
a dar la victoria donde quiera que vayamos. Y aquí este ejército pequeñito nos pone en fuga, ¿sí? Para eso nos hubieses dejado morir en el desierto, algo que hubiese pensado que hubiera sido normal, pero no. Entonces Josué así lo ministra, dice: Señor Jehová, en el verso 7, ¿por qué nos hiciste pasar de este pueblo a este pueblo del Jordán para entregarnos en manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del mar. Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto a la espada delante de sus enemigos. Es como decir, a Israel se puso a correr, no pudo enfrentarnos. Amén, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra, y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová le dijo a Josué: levántate, ¿y por qué te postras así sobre tu rostro? Es como decir: a ver, hermano, vamos a ver, sí, el asunto no es, como decir, culpa mía. Eso es un mal punto. Y Josué, de pronto confundido, a veces las derrotas, los traspiés de nuestra vida nos llevan a veces a levantarnos el reclamo aquí, a Dios, con un verbo. ¿Estamos de acuerdo? Yo en algunos momentos he tenido esa tentación de atribuirle al Señor la responsabilidad de mis fracasos, y también lo he escuchado aquí. Eso sí es bien común. Pastor, si yo ya he orado, y es como el Señor es el que no me bendice, y he sentido tonos fuertes en ese sentido de protesta. Estamos de acuerdo, los he sentido varias veces de parte de ustedes, en varias ocasiones, no digo quién, pero pues sé que eso es algo así, que se presenta. Y Dios me dijo: pues no, Señor, a ver, el asunto no es mi culpa. Mi pacto es firme, diga así: el pacto del Señor, dígale, hermano, es firme para con su pueblo. Y estoy ahí firme, hermano. Los que quebrantaron el pacto fueron ellos, fue tu pueblo. Fuiste tú, en cierta forma le puedo decir, porque recordemos que Israel como nación representa ser un solo pueblo. Por eso es que le decía al principio que esas conductas manifiestas del pueblo de Israel a lo largo de la historia tipifican la conducta de la gente a nivel general delante de Dios. Entonces el asunto no es mío, yo estoy firme. Sí, el problema son ustedes que no cumplieron el pacto. ¿Y cuál era el pacto que habían hecho? Si usted lo levanta, a nivel general, lo voy a decir, eso estaba en Deuteronomio, es que el pueblo debía obedecer en todo al Señor. Toda dirección, todo mandamiento que Dios les diera al pueblo de Israel, toda instrucción por salida de cualquier racionalidad, era algo que el pueblo debía obedecer como parte del pacto o del trato que determinaba el favor de Dios para sus vidas. Por eso es que en su vida es importante, ¿estamos de acuerdo?, que el ordenamiento, el direccionamiento, la instrucción, el mandamiento del Señor en su vida se vuelva evidente, porque a través de su obediencia, de la suya, de la que usted le manifiesta al Señor, es que el Señor cumple su pacto de favorecerlo. Entonces yo lo quebranté, ellos son los que rompieron mi pacto, y Josué quedó como en la confusión, como ¿qué pasó? Yo no he hecho nada. Tú no, ve y averigua. El ve y averigua significa ve y escudriña, examina, investiga. Y si lo tomamos para sí mismos, medita, reflexiona. ¿Estamos de acuerdo? Amén. ¿Estamos de acuerdo, Señor? Intuye en ti mismo, a ver qué pasa en tu pueblo. Y entonces Israel fue. Así yo, siguiendo Israel, ¿cómo es que se llamaba? Josué fue y comenzó e indagó. Y en esa indagatoria, en esa instrucción de tipo espiritual, el Señor mostró que en Israel había pecado. Amén. Que había alguien, ¿sí?, de entre ese pueblo que no había estado obedeciendo con integridad al Señor.
Y ahí viene lo que se conoce como el pecado de Acán. Un hombre que se embolató la vida a sí mismo y se le embolató la vida ¿a quién? ¿A quién? A todo el pueblo. Porque el pecado es algo que le embolata, perdonen, la vida a uno y a los que nos rodean. Al contexto, a la jurisdicción de influencia que nosotros tengamos. Israel, como pueblo, uno de sus habitantes, embolataba todo el pueblo. ¿Estamos de acuerdo? Amén. El nivel de influencia de un solo israelita era total para que todo el pueblo fuera afectado por esa conducta. Acá en el caso nuestro nosotros podemos ser afectados de sí mismos y nuestro nivel de jurisdicción. El más cercano, por eso es importante que entendamos esta, condición espiritual en la que nos movemos. De acuerdo a la Biblia lo estoy diciendo. El más cercano, ¿cuál? La familia. La Biblia dice que el pecado de los padres afecta hasta los hijos. Amén. Amén. Eso lo vemos en la Biblia. Son las verdades espirituales. Que usted no esté de acuerdo no significa que no se dé. Es así funciona. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso la Biblia recordemos que nos enseña que el pecado es como la levadura. Que una vez esté ahí, ¿qué pasa? Levadura contamina toda la masa. Entonces, ¿qué pasó? En la indagatoria, el mismo Señor, en esa investigación, que Dios le mandó a hacer a Josué, el mismo Señor mostró, primeramente, que había pecado, que había conductas en Israel, en el pueblo, en el ser de Israel. ¿Estamos? Que no estaban bien delante de Dios. Eso es importante tenerlo en cuenta cuando nosotros reflexionamos, cuando nosotros nos ponemos delante del Señor, nos ponemos a la luz de la palabra. Pongan atención a esto, que ojalá lo haga porque lo necesitamos. ¿Estamos de acuerdo? El Señor a veces va a mostrar qué áreas, qué aspectos en nuestra vida no están bien delante de Él. Nos va a mostrar el pecado, porque la Biblia dice que la palabra de Dios es como un espejo y muestra nuestra real condición. ¿Estamos o no estamos? Si nosotros no tenemos un punto de referencia como el Señor y su palabra, nunca podremos darnos cuenta de lo que está pasando en nosotros ante los ojos del Señor. Por eso es que el mundo vive como vive y nunca le inquieta la posición del Señor frente a las conductas. Pero con el mundo no hay lío, ya sabemos que ellos no tienen parte de Dios, a menos que vengan y se arrepienten. Pero nosotros no. Con el Señor, con nosotros es diferente. Porque usted, si está en una relación con Dios, y a usted el Señor sí le demanda una integridad. Amén. A nosotros, a todos nosotros sí nos demanda el Señor una integridad. Entonces, por eso es importante ir y hacer esa investigación. En el Salmo 139 dice: examíname, oh Dios. ¿Y qué más dice? Y prueba mi corazón, y mira si en mí hay camino de perversidad. O sea, a veces nosotros no somos conscientes. Josué no era consciente de lo que estaba pasando entre su pueblo, por lo más líder que fuera. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Era algo que ante sus ojos estaba oculto, pero no ante los ojos de Dios. Muchas de las cosas nuestras están ocultas a nuestros propios ojos, a los ojos de los demás, pero no ocultos a los ojos de Dios. Amén. Por eso dice esa oración del Salmo 139 en el verso final de ese salmo: examíname, oh Dios. Es una oración que nosotros debemos estar haciendo con el Señor. No de una forma religiosa y repetitiva, sino realmente llevar a la conciencia, a la reflexión y a la acción. ¿Cuál acción? Examíname, oh Dios, y pruébame. Y ve si en mí hay que conoce, oh Dios, conoce mi corazón y pruébame. Y conoce mis pensamientos. Sigue con el que sigue. Y mira si hay en mí camino de perversidad. Si hay algo que a ti no te esté, que esté perverso, que esté torcido delante de ti, y guíame por la senda eterna. Esa es una oración, es un proceder delante de Dios. O sea, no solamente es una oración, es un proceder, es un trabajo que debemos estar presentando nosotros delante del Señor. Amén. ¿Cómo el Señor, por ejemplo, ejecuta la acción frente a esta petición? Por ejemplo, cuando te da su palabra. Amén. En este momento el Señor te puede estar probando
Y está examinando tu corazón y te puede estar mostrando cosas que en ti no están bien y que deben ser corregidas. Y el Señor te está guiando por el camino bueno. Por eso nos debemos mirar la palabra, por eso hace la palabra y poner atención. Porque ahí es donde el Señor está poniendo la luz en esas tinieblas que nosotros no podemos ver. ¿Estamos? Entonces Josué hizo eso, es como venga a ver y muestre. ¿Y qué pasó en esa examinación, en esa obra de investigación? Salió que Israel había pecado, y cuando indagaron, salió uno que se llamaba Acán. Acán, se conoce a este hombre así, que cuando fueron a Jericó, Dios había dado una orden, hecho, y destruyen absolutamente todo, y de eso no cojan absolutamente nada. Todo lo de Jericó es anatema. ¿Qué significa anatema? Maldito. Anatema significa algo no digno de Dios, delante de Dios, algo que no es presentable delante de Dios. Por eso, si quieren coger Jericó, van a destruir absolutamente todo. ¿Estamos de acuerdo? Eso, entre otras cosas, tipifica la condición del viejo hombre. Lo que Cristo conquistó en nuestra vida es ese viejo hombre, el pecado, lo que nos hacía hombres bajo el juicio de Dios. Todo eso, y el Señor Jesucristo dijo una palabra en la cruz del Calvario. ¿Cuál fue? Consumado es. Todo lo del viejo hombre, por obra de Cristo, nuestra vida debe ser consumado. Por eso, el pecado de Acán es importante, porque Acán, cuando él tomó del botín, dice que encontró por ahí, creo que fue un dinero, unas piedras preciosas, no recuerdo bien, oro, eso que consideró valioso, aunque fuera valioso, pongan atención a esto, por eso es importante que ustedes tengan muy en cuenta la conversión. ¿Amén? ¿Está aquí, hermano? ¿Sí? ¿Sí? Por más valioso que fuera, era anatema, era maldito, no era digno del nuevo hombre. Ahora vamos a hablar claramente de eso. ¿Sí? Pero acá no tuvo un reparo y lo cogió. ¿Estamos de acuerdo? Se quedó con eso. Hay cosas del viejo hombre que usted, de una forma voluntaria, y yo, a veces queremos que conservar. ¿Estamos de acuerdo? Queremos conservar, sin darnos cuenta que no son cosas que nos dignifican delante de Dios. El Señor en la Biblia dice: sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces Dios le dijo: no cojan nada. Todo lo que está en Jericó es maldito. Yo no quiero nada de eso entre ustedes. Y acá, muy suspicaz, muy vivo y alzado del pelo, dijo: me como esto, me quedo con esto, acá. Y fue, y dice la Biblia, le enterró en su tienda. ¿Qué representaba las tiendas? Para que usted tenga en cuenta. La casa, y más que la casa, en la tienda, para cada persona, para cada familia, representaba el lugar más íntimo. ¿Amén? Porque a veces nosotros pensamos que allá en esa intimidad Dios no está presente. En la intimidad de nuestras vidas, en la intimidad de nuestros hogares, en la intimidad de nuestros pensamientos, Dios no está presente. Y ojo, hermano, es allá donde más está presente el Señor. ¿Estamos? Aquí no. Cuando venimos al culto, aquí todos somos, oye, hermano, nos saltan aurreolas balas. Todos santos, divinos, sin manchas, sin arruga. Todos somos, así que comenzando por el que les habla, ¿no? Piensen que esta palabra va a dirigir algo en particular. Les voy a decir, ¿saben a quién se las estoy mirando? Les voy a contar. Si esta palabra se la estoy echando a alguien, a usted y a mí. ¿Amén? ¿Amén? La palabra es para todos. No hay uno de nosotros que quiere excluir. Y aquí todos somos santos, aquí todos levantamos nuestras manos, levantamos nuestros ojos, y digo que perdón, cerramos nuestros ojos y fluimos en la presencia del Señor. ¿Y digo que eso está mal? No.
Al contrario, hay que hacerlo. Yo miraba a unos, digo, estos por más que se les enseña, y ministros de alabanza, por más que se les enseñe, no tienen la actitud, la presentación. Pero me puse a pensar en la palabra, dije, pero si no me voy a hacer ni con apariencia, ¿qué les voy a pedir? Que estén en integridad delante de Dios. ¿Me estoy haciendo entender? O sea, si por apariencia les fluye, ¿de dónde les va a salir más? ¿Estoy siendo claro en eso? Ahora, no estoy diciendo que la apariencia sea, eso es peor si se hace así. Pero el asunto es que Dios conoce y escudriña nuestros corazones. Y Él puede llevar a lo más profundo, porque dice la Biblia que este que cogió el anatema fue y lo escondió debajo tierra en su tierra, o sea, dentro de su intimidad, lo dejó allá en lo más profundo, donde nadie se dé cuenta. Todos nosotros tenemos cositas allá en lo profundo. Amén. Amén. Todos. Allá guardadas, donde la pastora no sabe. Pero yo tampoco sé. Lo de ella. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que hay un punto donde usted, por más que camine de la mano con alguien delante del Señor, hay un momento en que esa mano se separa y usted queda solito y desnudo delante del Señor. Y yo también. ¿Estamos de acuerdo? Y un día, sí, soy yo. El pecado soy yo. No era el pecado el pecado soy yo. Porque el pecado mora en nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Amén. El pecado soy yo, dijo acá prácticamente. Estoy tratando de parafrasear. Verdaderamente yo he pecado contra Jehová, dijo en el verso 20. Así he hecho. Pues vino entre los despojos un ladrón, médico muy bueno, y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié, diga, lo cual codicié. ¿Sabe lo que está en lo profundo de nuestro corazón, allá guardado? Codicias. De cualquier tipo. Las codicias son aquellas inclinaciones de cada uno de nosotros que llevan a que busquemos nuestra satisfacción. Eso es una codicia. Amén. Son los sentires, las inclinaciones que en cada uno de nosotros están. Amén. Que provocan y que promueven que busquemos con lo que sea nuestra propia satisfacción. Y eso delante del Señor, ¿sabe qué es? Y dígamelo usted más bien. ¿Qué es una codicia? ¿O qué es aquello que delante del Señor nos pone a buscar nuestra propia satisfacción? Eso delante del Señor es, que alguien lo dijo por ahí, es anatema. Por eso es que la Biblia dice que Dios nos toma para nosotros, a nosotros como soldados, y que el soldado ya no vive para sí, sino que vive para el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Y todo tipo de codicias que tú y yo tengamos es algo de lo cual tenemos que irnos despojando. Porque sin darnos cuenta, esas codicias nos arrastran al pecado, algo que no tiene presentación delante de Dios, algo que quebranta el pacto con el Señor, algo que nos lleva a la desobediencia con el Señor. Usted y yo no pecáramos si no tuviéramos codicias, ¿saben? ¿Estamos? ¿Qué fue lo que pasó con Adán y Eva? Que codiciaron. No es otra cosa, sino que codiciaron. ¿Qué es lo que tiene que limpiarse de sus codicias? Y yo también, porque mientras estén las codicias, hay anatema de nosotros. ¿Y qué demanda eso? El favor de Dios. En la medida en que nosotros nos vayamos limpiando, el favor de Dios se va acelerando, se va fortaleciendo. El problema de muchos de nosotros es que tenemos mucho anatema. Mucha vaina. Tal punto que somos de doble ánimo. Una cara por fuera y otra muy diferente. Y tú podrás engañar a tu inclusive, te puedes engañar a ti mismo. Por eso es que hombres como Acán, hasta que no pasó esto, no se daba ni cuenta, feliz estaba ahí. Yo me imagino
¿Cuál es la actitud de una persona cuando se encuentra? ¿Cuál pudo haber sido nuestra actitud si usted ve que se encontraba en un golpe de oro y todo eso, antes de que fuera sorprendido? Pues feliz, ¿no? Es un entusiasmo. Un entusiasmo. Me encontré un golpe de oro. Y feliz usted y yo ahí. Amén. Lo mismo que se acuerdan de otro que por ahí desobedeció al Señor. Antes viene obedecido la palabra del Señor. ¿Quién fue? Saúl. Cuando lo reprendió Samuel. Antes no, si he hecho todo lo que me corresponde. Por eso es que a veces tenemos ese tono de reclamación. No, he hecho todo, a mí que me esculquen. No, mejor que no te esculquen. Si te esculcan, te sacan. Te sacan lo que tienes allá, en tu tienda, debajo de la tierra. Porque todos tenemos codicias. Pero la conciencia de una palabra como esta nos viene a dar. Por eso dice: levántate, dice en el verso 13, santifica al pueblo, y santificaos para mañana. Porque Jehová Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti. Por tanto, no podrás hacer frente a todos tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema en medio de nosotros. Entonces la dirección es: límpiense. No le juguemos doble al Señor. Todos tenemos pecados, ¿estamos de acuerdo? Pero si no los confesamos, sino que nos quedamos con ellos. Amén. Porque la Biblia dice que el que confiesa sus pecados y se aparta, Biblia se aparta, alcanzará misericordia. Hasta que no hagamos eso, el pecado va a estar ahí. Yo, mis cositas, ¿sí? Mis cositas las tengo ahí. No, esto, yo me acuerdo que yo les he contado, ¿no? Que cuando yo iba a los caminos del Señor, no es que estaba muy dispuesto a dejar, por ejemplo, el vicio del licor. Estaba muy contento con eso en mi vida. Y yo digo a la persona: ¿cómo me lo pueden quitar? Pero no, mis traguitos no. Tal vez hasta le puedo bajar el ritmo. Dije muy bien. O sea, ya no me voy a pegar cada 8, cada 15, cada mes. Pero del todo no me lo quitan. Y sabe una cosa, nadie de entre la iglesia me dijo nunca nada. Nadie. Nunca el pastor me dijo: deja de tomar, borracho. Nunca. Un día yo entendí, a la luz de la palabra, que eso era anatema delante del Señor. Amén. No lo entendí así, ahora ya lo entiendo así. En ese tiempo simplemente lo entendí que todo está bien delante de Dios. Amén. Y comencé a erradicarlo de mi vida. A erradicarlo. A romper las fuentes que me llevaban a eso. A despojarme. Porque era algo que no iba con la dignidad. Y así muchas cosas. Algunos dirán: no, mis fornicaditas. Mis fornicaditas, así casi no me las quites, que yo sin mujeres no puedo vivir. Ahora no solamente los hombres, yo sin un hombre, no, las mujeres han de decir también: yo sin un hombre no puedo. ¿No? O cositas, o mis mentiritas, o mis cositas, mis pecados. Algunos pecaditos con los que tenemos esa afinidad, que pensamos que porque nadie nos ve, no causan tropiezo, y a la luz de la palabra, sí, son tropiezo. ¿Y dónde lo pagamos? Entre otras cosas, en que no hay favor de Dios. Amén. No hay favor de Dios. Por eso es muy importante en esto ser celosos, examinarse. Hay codicias en mí. Mire que las codicias en este caso, ya para terminar, pueden ser tan sutiles que a veces no nos damos ni cuenta que aún en medio de las cosas del Señor, en lo que hacemos delante del Señor, están codicias nuestras metidas, ¿sabían? Le voy a poner un ejemplo común. ¿Cuántos de nosotros servimos al Señor o podemos servir al Señor? No motivados por agradarle y servirle, y por vivir para Él y por hacer para Él, sino para satisfacer nuestra vanidad y nuestro deseo de ser reconocidos y ser vanagloriados.
Amén. ¿Cuántos de nosotros a veces podemos estar en la situación de anhelar al obispado, pero no con el ánimo de ejercer el obispado, sino realmente hacerlo con el obispado? Por decir, eso no es el pastor de buen negocio. Puede ser muy bueno, pero puede ser muy malo. Para la mayoría de pastores del mundo esto es lo peor, amigo. Porque si tú no tienes el favor de Dios, esto es vergonzoso, hermano. Yo ya lo he probado. Yo ya sé la vergüenza que representa ser pastor y no tener el favor de Dios. Años estuve por ahí predicando la palabra y nada que se desarrollaba la obra. Hasta el punto que yo dije, mejor voy a ser contador público. Perdóname lo que voy a decir, perdóname tú, Señor. Pero en un momento de mi vida dije, la embarré metiéndome a esta vaina. Amén. Y ya tuviera, porque cualquier contratico, como lo tienen mis compañeros, aquí estoy yo, esperando que alguien pida algo. Pensando, y ¿saben una cosa? Y hacía lo mismo que estoy haciendo ahora. ¿Estamos? Hasta que me entendí, no. Porque sufrías que la iglesia no crece y no llega a nadie, porque era literal. No me refiero a esta iglesia. No, es que antes de esta iglesia yo estuve por otros lados. Y llegué a un lugar donde fue humillante para mí. Donde por más que predicaba y por más que me esforzaba, nada. Y un día el Señor me hizo la pregunta, ¿y para qué quieres que crezca la iglesia? ¿Ah? ¿Saben por qué? Porque antes de esa iglesia a la que me mandaban, el Señor me había entregado otra, en la cual era multitudinario el asunto. Más de 200 o 500 personas me honraban, me levantaban, me exaltaban. Y el corazón de uno se daña y satisface codicias de vanidad. ¿Sí me entiende? Y claro, allá ya estaba feliz. Pero el Señor, como es fiel, me manda una. Donde un día, ¿sabe lo único que llegó a la iglesia? Moscos. Y no estoy mintiendo, estaba predicando. Eso fue algo sobrenatural. Y el salón donde estaba predicando se llenó de moscos. Moscas, ni siquiera moscos, sino moscas gigantescas. Nunca había mirado algo así, estaba en Riohacha, en La Guajira. Y nadie llegó, mi hermano y yo, ahí yo predicando, él ahí tocando, y no entró nadie, solamente moscas. Terminó el culto y me fui a mi habitación y me postré delante del Señor. ¿Qué pasa, Señor? ¿Para qué me trajiste acá? Lo mismo que Josué. ¿Para qué? Y el Señor me dijo, ¿para qué quieres tú que quieres con la iglesia? ¿Para tu honra? ¿Porque quieres las ofrendas o lo que quiero que? Para eso nunca te va a crecer, para eso no está mi favor ahí. Claro, eso fue, aquí se lo cuento, pero en el momento donde el Señor me habló, yo quería meterme en el hueco que mis codicias habían cavado. ¿Me estoy haciendo entenderlo? Es gozoso. Perdóname, Señor, dame otra oportunidad, limpia mi corazón, mírame si hay más vainas que en mí no estén bien delante de tu presencia. Y ahí comencé, desde ese día comencé a aprender, a servir al Señor. No fue que ya lo hice, a sacar toda codicia de mi corazón, a entender que no estoy aquí por la vanagloria, sino para darle la gloria y la honra al único que es digno de recibirla. Amén. Un día alguien me reclamaba, es que en la iglesia un músico, y armó un grupo de música. Pues son los que tienen música, y por ejemplo, ahí José, que tú tienes tu grupo, no vayas a confundir, te lo doy como enseñanza porque uno ya lo confundió. Porque es que ya formó su grupo y talentosos. Uy, hermano, qué lindo que sonaron, o suenan, ¿sí? Qué rico, ¿no? Como nosotros.
Hoy me decía la pastora, me tocó cantar como Eros Ramazzotti, pero no por lo entonado, sino por lo gangoso que estoy. No, hermoso, pero nunca le cerraban puertas. Subieron, ahora como aparentemente todo es tan fácil, no abren un canal de ¿cómo es que es esto? De YouTube, de Instagram, y piensan que subir el video y mañana los likes y los, ¿cómo es que llaman eso? Yo no, bueno, eso es bueno. Piensan que pues, y esto es animadísimo, no, ya estamos. Y las cosas no se les daban. Y después volvió a ver a la iglesia. No, es que la iglesia no nos da el apoyo. Los que estamos en la peor iglesia es que nos cierran las puertas porque somos de esa ley. ¿Acaso el que abre las puertas es esa ley? La Biblia dice que el que abre puertas y cierra puertas es el Señor. Yo le dije, pero lo curioso, me tocó pararle duro. Lo curioso es que a Salem le va bien, le dije. Ahí estamos. Amén. Qué raro que a ti no te dé el respaldo del Señor. Es que no, nada, y nada. Hasta que se volvió y se volvió. Yo dije, no, pues, ¿qué pasa? ¿Qué codicias? Y si lo que quieres son aplausos para satisfacer tu vanidad, si lo que quieres son likes. Amén. Amén. Si lo que quieres es eso. Si lo que quieres es que tu música se escuche en, ¿cómo es que llaman ahora? En las listas de reproducción. No, hermano, vaya a llegar a un pacto con el diablo mejor. ¿Por qué cree que los artistas hacen pactos con el diablo? ¿Por qué cree que Madonna hizo un pacto con el diablo? ¿Estamos? ¿Por qué cree? Porque ella no ha entendido, no es por mi voluntad, no por más bonita voz que tenga y por más cuerpo que tenga. Eso se ha entendido. Y como no le jalamos a Dios, pues entonces jalemos al diablo. Amén. Y entonces hacen sus pactos con el diablo. Y vaya y vea cómo son sus pactos. Hace poco esta vieja hizo un concierto en Brasil. Abominable. Abominable el asunto. Pero la tiene clara. Le toca hacer eso para agradar a su Señor. El Señor nunca te va a poner a hacer cosas abominables. El Señor lo único que quiere es que le obedezcas. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Ponme a mí de primero, no es más. Tal vez no te pone a hacer nada. Desde que yo he entendido esto, no es que entendamos. Uno cuando ya entiende eso, se contenta con lo que tiene. Porque el corazón está más limpio de codicias. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hace poquito predicaba acerca de estar contentos? ¿Qué es lo que nos lleva a estar contentos? Que haya anatemas. Amén. Escondiditos allá en la tienda, vayan. Cabrón. Un pastor me dijo un día, ve y mira bien lo que haces debajo de tu hija. Allá échale hoja, ¿qué es lo que está pasando? Yo le hice caso, fíjate, ¿por qué tantas vainas ahora les cobija? Ahí es. Muchas cosas, usted ya sabe, hay que santificarnos. Esto no es reflejo de perfección para terminar. Esto es reflejo de tener un corazón para Dios. ¿Qué es lo que quería Dios con este pueblo y con esta generación? Que no sean lo mismo que lo que habían sido sus padres. Una generación necia, corrupta, rebelde, llena de caprichos, de bobadas en su corazón. Dios quiere un corazón fiel para Él. Cuando tú y yo tenemos un corazón fiel, te digo una cosa, el favor de Dios está garantizado y nadie nos podrá hacer frente en nuestra vida, hermanos. Amén. Ahí el pacto está en vida. El pacto de Dios vive. El Señor te dará la victoria por donde quiera que tú vayas. Vamos a orar.